Hola, bueno, les contaré un story time. Bueno, a mí me gustaba un niño que le pondremos Joshua, y yo no sé si le gustaba a él. Pero llegó un día que estuvimos juntos. La maestra dijo, van a hacer trabajo en equipo. Entonces yo me puse como así de que, quien me tocara hacer equipo. La maestra dice, Regina y Joshua harán trabajo en equipo. Y yo quedé como que, no sé la verdad, pero ya que después juntamos los bancos, en eso me dice, hola Regina. Y yo en mi mente dije, primera vez que me habla. Yo también le digo, hola Joshua. Después me dice, y cuéntame sobre ti. Y yo en mi mente, ¿por qué me está hablando? Y le digo cosas sobre mí. Acabamos, y como esto fue el lunes, me dio una invitación de su cumpleaños. A todas se las dio. Cumplía 16 años. Y eso iba a ser el martes. Era en su casa. Luego fuimos al descanso. Yo estaba comiendo con mis amigas y que llega Joshua y me dice, oye, hoy toca educación física. ¿Nos juntamos? Yo le digo de que, ¿está bien? ¿Nos toca educación? La maestra dice, escogerán a su equipo. Entonces vi como Joshua venía a mí y me dice, ¿equipo? ¿Verdad? Y le digo, sí. Nos ponen a jugar a las pelotas. Luego se acaba. En la salida me dice, te veo mañana. Entonces empecé a sospechar que le gustaba. Parte 2. Les traigo un chismecito chismoso antes de comenzar el comentario más morado gana. Comencemos. En mi salón había una niña toda castrosa que se creía mucho, decía que tenía carros, aviones, casas, etc. Y lo peor es que ella era hija de la maestra. Ella me tenía mucha envidia y a las otras niñas. A la niña le vamos a poner Sofía y a la maestra le vamos a poner Alejandra. Su materia era de matemáticas y yo era muy buena en matemáticas. Un día dieron un examen de matemáticas donde yo no me preocupé mucho. Sofía estaba al lado mío y la veía tan nerviosa, ya que ella no era para nada buena. Comenzó el examen, yo había terminado de primera y ella intentaba de ver mi hoja, pero yo no la dejé. Luego la maestra se dio cuenta, me arrancó la hoja de la mano y se la dio a Sofía. Yo le dije a la profesora, esto no es justo, está haciendo trampa la profesora. Se quedó callada y se sentó. Luego salí del salón y luego Sofía me metió una cachetada y yo se la devolví y le dije que seas la hija de la profesora no significa que debes de tratar a todos como una basura ni que tú fueras la reina. Ella me respondió con una patada en la pierna y me dijo, cállate pinche mocosa, y se fue. Al siguiente día me mandaron a dirección. Apenas llegué porque la niña había inventado que yo le había pegado en el ojo. Cuando entré vi que ya tenía el ojo morado, pero sabía que era maquillaje, porque la profesora siempre traía maquillaje en su bolso. Luego mandaron a llamar a mi mamá. Mi mamá llegó y vio a la niña con el ojo morado, pero sabía que era mentira porque yo no era así tan agresiva, y como mi mamá, la enfermera, sabía cómo eran los golpes en el ojo. Luego la niña empezó a llorar y a gritar del dolor. La directora le dijo que se calmara. Luego nos trajeron un vaso de agua cada una y yo le eché el vaso de agua encima y se le cayó todo el maquillaje. La suspendieron por una semana. Esta semana fue la mejor semana de todo el mundo, ya que ella no estaba. Pasó la semana y apenas me vio, me empezó a tirar piedras y a meter patadas. Me tiró al piso y la verdad sí me dolió, ya que esa niña pega bien fuerte. No me dejé y me levanté. No quería tener más problemas, así que me fui. Me caí de dolor del pie y un niño tan bonito que no lo había visto en la escuela me ayudó a levantarme. Cuando Sofía vio eso, se puso bien celosa y fue a abrazarlo a él y le dijo, hola Lucas, tiempo sin verte, la verdad te extrañé mucho, mi amor. Yo me quedé en shock y recordé que el año pasado Lucas era el novio de Sofía, pero terminaron por su actitud. Luego me paro sola y me voy rápido a la clase de historia. En el recreo vi que Sofía estaba obligando a Lucas a que la besara. Obviamente Lucas no quería y se me prendió el foco y dije, voy a coquetearle a Lucas para romperle el corazón a Sofía y por fin vengarme de ella. Cuando Sofía se fue a comer con su mamá, me le acerqué a Lucas y le dije, hola Lucas, ¿cómo estás? La verdad tiempo sin verte. Él me respondió, hola, bien, y tú. Ya le respondí que muy bien y empecé a hablar con él. Él me dice que se fue a la escuela por un tiempo ya que tenía que visitar a su tía que estaba en España. Me enamoré por internet y terminé estafada. Esto sucedió hace ya varios años. Instagram apenas estaba volviendo popular y decidí abrirme una cuenta para subir allí fotos de mis pasteles y captar algunos clientes. Como no sabía nada de redes sociales, yo subía también fotos personales. Era la cuenta de la pastelería y mi cuenta personal también. Subía de todo un poquito y justamente empecé a recibir likes de un hombre. Pero solo dejaba likes en las fotos en las que yo me veía. No dejaba likes en las fotos de los pasteles. Fue tan dedicado en su acecho que un día me puse a revisar y había dejado un like en absolutamente todas las fotografías en las que yo aparecía. Así que decidí escribirle. Me respondió de inmediato diciéndome que vivía en otro país, pero estaba encantado conmigo. Me dijo que era muy hermosa, que estaba enamorado de mí y que nunca había visto antes a una mujer tan bella como yo. Y yo me dije a mí misma, este hombre desconocido está en otro país y probablemente nunca en la vida vamos a verlo, pero escribe muchas cosas bonitas y estamos un poquito necesitadas de atención masculina. Así que deberíamos seguir hablando con él, y le hice caso a mí misma. Cuando me di cuenta ya estábamos escribiéndonos mensajes a diario por el pin de BlackBerry. Todas las noches chateábamos hasta 2 horas antes de dormir. De hecho, las noches que no hablábamos yo lo extrañaba mucho.
Por supuesto me llenaba de elogios, se interesaba por mí, me preguntaba cómo había estado mi día. Realmente yo me sentía muy bien chateando con él. Un día se me ocurrió decirle que quería escuchar su voz y de inmediato me hizo una llamada. Fue corta, pues en esa época no era como hoy que uno se puede llamar por WhatsApp y es gratis. Tampoco existía la videollamada ni los mensajes de audio. Eran otros tiempos. Tenía una voz gruesa y hablaba muy bien. Me dijo que estaba feliz de que pudiéramos hablar y que quería conocerme en persona. A mí la idea me quedó sonando en la cabeza y ya lo veía como una posibilidad. Así que al poco tiempo sentí que debería decirle al hombre desconocido con el que chateaba a diario que quería conocerlo porque estaba enamorada de él. Pensé en ir un par de días a su país o que si él quisiera pudiera venir a visitarme. Le hice caso a mi deseo, así que una noche yo lo llamé y se lo dije. Antes de continuar, como de costumbre, muy a pesar de quienes aún no lo han entendido, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora anónima. Y para no hacer dos pausas, también les cuento que me están robando mis videos y mi voz. Así que si tú estás escuchando esto en una cuenta diferente, estoy en todas las redes sociales como Ruth Castro Montoya. Subo videos nuevos cada lunes, miércoles y viernes. En YouTube empezaré a subir videos exclusivos que no subo a las demás plataformas. Y en Instagram les cuento mi día a día con mi familia. Recuerden, @Ruth Castro Montoya en todas las plataformas. Ahora sí, seguimos con el chisme. Me emocioné. Me dijo que era muy peligroso que una mujer como yo hiciera un viaje internacional, y más a un país que no conocía, pero él sí podía venir a mi país y conocerme. Yo misma le dije que sabía que era muy costoso, así que le pregunté si estaba de acuerdo con que hiciéramos cuentas de cuánto valdría su viaje y lo pagábamos por mitad. Él me dijo que no, que él pagaría todo porque es un caballero. Y la verdad es que eso me emocionó muchísimo. Todas las noches chateábamos y planeábamos lo que haríamos cuando él viniera. Pasaron un par de meses y una noche me dio la sorpresa de que ya el próximo mes vendría. Me dijo la fecha, que ya había comprado los vuelos y que estaba contando las horas para verme. Yo, desde que hablamos de vernos, estaba ahorrando dinero, estaba demasiado ilusionada y dispuesta a que si él no venía, pues yo iba hasta allá. Y ya tenía un buen dinero guardado. Para no hacer el chisme más largo, llegó el día del viaje y fui a recogerlo al aeropuerto. Entonces me entró una llamada. Era él, diciéndome que migración de mi país lo había detenido, que le habían quitado el pasaporte, las tarjetas, el dinero en efectivo que tenía y que solo le habían permitido hacer esa llamada para pedirle ayuda a alguien, que lo estaban extorsionando y tenía que pagarle $5,000 o de lo contrario lo dejarían preso allí en migración hasta que la embajada de su país investigara todo. Pero podrían pasar muchos días y hasta semanas, pues la embajada no tiene buena relación con mi país. Y la verdad es que toda la historia sí tenía sentido, porque en mi país hay muchísima corrupción y todo se soluciona con sobornos, incluso cuando se trate de un inocente. Yo había ahorrado más de $7,000 y no lo pensé ni un segundo. Le pregunté a dónde tenía que enviarle el dinero y me dio un número de cuenta que, según él, era del tipo de migración que lo iba a liberar. Yo salí corriendo al banco y realicé la transferencia. Lo llamé a su número para decirle que ya le había transferido, pero no contestaba, pasaba al buzón de mensajes. Llamé al número del que me había llamado y también pasaba un buzón de mensajes. Le escribí al BlackBerry, pero no recibía los mensajes. Me preocupé muchísimo y lo único que se me ocurrió fue contarle lo sucedido a un guardia de migración del aeropuerto. Después de mucho averiguar, me dijo que no había detenido a ningún hombre con esa descripción. Yo estaba desesperada porque no podía hablar con él. Estaba convencida de que estaba en peligro. Hablé con una amiga para contarle todo lo sucedido y a ella le tomó 1 minuto entenderlo todo. Me habían estafado. Yo, por supuesto, no podía creerlo. Estaba convencida de que él estaba en peligro. Ay, sí, cómo no. Fue hasta ese mismo día, pero muy tarde en la noche, que me envió un mensaje diciéndome que necesitaba otros $5,000 porque estaba en problemas con los de migración y no lo dejaría libre hasta que les diera más dinero. Y yo me dije a mí misma, el hombre desconocido con el que has hablado los últimos meses, el que te enamoró a distancia, probablemente sí te ha estafado y quiere volver a hacerlo. No deberías enviarle más dinero. Y decidí hacerme caso. Así que le pedí que por favor tuviera la decencia de decirme la verdad, si realmente estaba en mi país o si me había estafado. El miserable me llamó, me preguntó que cómo se me ocurría pensar eso de él, precisamente cuando estaba en problemas, que si no lo iba a ayudar después de que él había viajado para conocerme. Yo le dije que había ido a migración a preguntar si habían detenido a un hombre con su descripción y me habían dicho que no. Entonces el desgraciado me dijo que muchas gracias por los $5,000 y que no volviera a confiar en desconocidos y me colgó.
Nadie se imagina lo mucho que sufrí. No solo por la frustración de la estafa, sino porque realmente me había enamorado de alguien que no existía. No le he contado a muchas personas esta historia, pero recientemente en terapia mi psicólogo me recomendó que hablara del tema. Cuando era pequeña a mí me encantaban las uvas, al punto que poder terminarme un bowl entero de uvas verdes. Así que un día le pedí a mi mamá que comprara 5 bolsas de uvas verdes. Y yo no sé cómo, pero la convencí. Era de noche, ya estábamos todos a punto de dormir, hasta que se me ocurrió decirle a mi mamá: tengo hambre y que me quiero comer las uvas. Y ella me puso un plato hondo chiquito con uvas y eran muy pocas para mí, así que tuve que comérmelas para irme a dormir. Cuando mi mamá y papá se fueron a dormir, yo fui también y me hice la dormida, hasta que vi que se durmieron y se me ocurrió levantarme por más uvas a la cocina. Cuando fui a la cocina encontré un topper colador que a esa edad no sabía qué era y lo usé como plato. Usé las 5 bolsas de uva y me las comí todas de una tragada. Literalmente no sé qué pensaba en ese momento, pero me las comí todas, sin dejar ni el juguito de las uvas. Me fui a dormir como si nada, hasta que en la madrugada me desperté porque me dan ganas de vomitar. Yo dormí en medio de mis papás porque no tenía cuarto para mí sola, así que me desperté y de inmediato vomité en todo el cabello de mi mamá. Ella se despertó toda asustada y de inmediato se quitó. Luego yo pensé que ya había terminado de vomitar y miré con miedo a mi mamá, así que traté de acostarme mirando hacia mi papá, porque él estaba dormido, y de inmediato le vomité en toda la cara. Él se despertó todo enojado mirándome con desgracia en ese momento. Mi mamá me estaba haciendo miles de preguntas y yo solo me sentía mareada y sin garganta de tanto que vomité. Manché todo el colchón de vómito y me sentía súper mal, hasta que mi papá decidió llevarme al doctor y en todo el camino estuve vomitando en la ventana. Los carros que estaban de nuestro alrededor estaban asqueados y yo sentía vergüenza. Estábamos en medio del tráfico y había un tráiler enfrente de nosotros. En eso vemos que el carro de al lado avanza súper rápido, aunque el semáforo está en rojo, y choca con el tráiler. Yo pensé que llevaba prisa el güey, pero cuando me miraba tenía cara de querer vomitar. Entonces él estaba súper asqueado y sentí penita por él. Hasta que llegamos al doctor y en eso mi papá me carga para poder llevarme a la consulta y el doctor empezó a checarme. En ese momento me dolía demasiado la panza y sentía mojado mi calzón. Hasta que el doctor me dice que me vaya a la silla para que me pueda revisar y me paré en ese momento. Vi que el doctor y mi papá me volteaban a ver raro en ese momento. Así que volteé a verme para atrás en la nalga y vi que estaba llena de caca. Guácala. En ese momento no sabía si gritar, llorar o correr por mi vida. El doctor me dijo que ya no era necesario checarme y que me fuera al baño. Salí corriendo de la vergüenza con mi mamá y me trepé en ella olvidándome de que estaba llena de caca. Y mi mamá me abrazó de la nalga y sintió todo mojado. De inmediato me llevaron al baño y me solté toda. Hice la cagada más larga y asquerosa de mi vida. Duré como 40 minutos más o menos en ese baño y cuando intenté bajarle al baño vi que... Ay no, vi que se hacía como remolino y el agua subía. Le dije a mi mamá y ella me dijo que no me preocupara, que en unos minutos se bajaba. Mi mamá me pone a lavarme las manos y me da agua y justo en ese momento veo cómo va saliendo agua del baño. El baño se estaba inundando de caca. Tuvimos que salir rápido como si nada hubiera pasado esperando a mi papá y salir del doctor. Mi papá sale del consultorio y me compra la medicina. Cuando lo acompaño a pagar me di cuenta de que todas las medicinas que compró y mi cara era como la del fondo. Eran 10 medicinas de diarrea, vómito, fiebre, dolor de estomacal, gripa, dolor de garganta y estreñimiento. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando iba a mi casa tenía unas ganas inmensas de hacer popó, pero mi casa estaba casi a 20 minutos del doctor y no podía aguantarme, así que le dije a mi mamá y ella no sabía qué hacer porque no había baños cerca. Ella me bajó del carro y fuimos a los árboles de un parque y ahí estuve por 30 minutos hasta que acabé y mi mamá me agarró de la mano para irnos, pero en ese momento vemos que había una fiesta atrás del parque donde vieron cómo hacía caca. Cuando me di cuenta salí corriendo de la vergüenza y crucé la calle sin fijarme. Entonces un carro que venía a toda velocidad se detuvo para no atropellarme, pero estaba literalmente rozándome el carro. Salí corriendo al carro de mi papá y me dormí en el camino. No podía dejar de pensar en todo lo que estaba pasando. Llegué a casa y me tomé las 10 medicinas. Fui a lavarme los dientes y estaba toda asqueada de la medicina y el vómito. Mis papás no querían dormir conmigo y llevaron un colchón de visitas al baño para que me durmiera ahí. Y yo me enojé, así que tuve que dormir ahí.
A la mañana siguiente me desperté sin dolor de nada y estaba feliz de haberme recuperado. Salí del baño y veo a mis papás enojados limpiando el piso y estaba confundida y les pregunté qué fue lo que pasó y me regañaron como nunca. Ellos me recordaron todo lo que hice anoche. Yo no recordaba nada, pero en ese momento recordé que soy sonámbula. Estaba en shock. Mis padres me dijeron que me puse a hacer caca en toda la casa y lo estaban limpiando ellos. Me dijeron que ya nunca me iban a dar uvas y cuando escuché eso pensé que mi vida sería un infierno. Yo amaba las uvas y no podía dejarlas, pero tuve que aprender. Ahora ya crecí y no he tocado ni una sola uva verde en mi vida y no pienso hacerlo. Odio las uvas verdes. Chisme potente mientras por primera vez me hago el cabello solita. ¡Hala, no manches! No me voy a quemar el pelo. Y bueno, esto fue en diciembre del año pasado y yo estaba con una amiga porque iba a ser nuestro festival navideño. Y bueno, vemos que un niño pasa muchas veces por... Creo que es normal que pase eso por el líquido que le puse, creo. Quiero pensar que es normal. Y bueno, mi amiga y yo estábamos en unos columpios. Ha sido tiempo. No, esto no es normal, güey. Esto no es normal. Se cancela, así me voy a ir. Me enamoré de mi paciente. Soy psicóloga y esto me sucedió recién graduada. Tenía 21 o 22 años y me dieron mi primer empleo en una clínica muy grande. Empecé muy bien y contenta a ejercer mi profesión. Soy una mujer bonita, presto mucha atención a mi cuidado personal y a mi apariencia. Soy vanidosa y me gusta verme siempre bien. Pasados unos meses, un día atendí a un paciente que me flechó con tan solo verlo. Un hombre 15 años mayor que yo, guapísimo, muy reservado, bien hablado y elegante. En la primera cita empezamos a hablar y él se dio cuenta de que me sentía un poco tensa. Pero saqué la consulta adelante, le recomendé por supuesto que tuviéramos una segunda cita para seguir hablando de su problema de estrés, ya que no podía dormir bien. Él me preguntó que cuándo debería regresar y yo le dije que cuanto antes, que si podía mañana mismo yo lo atendería con gusto. Cuando el caso es que uno realmente atiende a un paciente por control después de 15 días, si es urgente, o después de un mes. Al día siguiente regresó y yo por motivos profesionales le pregunté si era casado y me dijo que sí. Le pregunté si tenía hijos y me dijo que no, que su infancia había sido tan difícil que él prefería no tener hijos, pues no sabría cómo ser un buen padre, y a mí la respuesta me encantó. Porque no es fácil encontrar a hombres tan maduros en ese aspecto que prefieran privarse de su descendencia o en general que tengan esa madurez emocional para reconocer que no serán buenos padres. Empecé a averiguarle más y le pregunté por su relación. Me contó que estaban enfrentando dificultades pues sentía que no iban hacia el mismo rumbo. Y yo no sé si por falta de profesionalismo, por falta de experiencia o por la calor del momento, pero ahí vi mi oportunidad. Y empecé a decirle que eso era mejor que terminara con su relación, que no lo hacía feliz porque esa era la razón por la que no dormía bien. Él me miró con sospecha. Después sonrió y me preguntó si no era apresurado llegar a esa conclusión. Y yo, que debía haber tomado esa oportunidad para enmendar mi camino, le dije que estaba 100% segura de que esa era la única razón por la que no podía descansar, pues era su inconsciente diciéndole que no merecía el descanso hasta que no se librara de eso. Pues finalmente le estaba haciendo un daño terrible a esa otra persona al estar con ella si realmente no iban hacia el mismo rumbo. Y pensándolo bien, en ese momento yo no sé qué esperaba que sucediera, pero tenía claro que mientras estuviera casado no me metería con él. Ya si él se divorciaba por su propia decisión, pues yo podría con mucho gusto tratar de intentar algo. Terminó la consulta, me preguntó cuándo podría regresar a un control y le dije que en 15 días, pero él me preguntó si no se podía antes. Y yo vi ahí otra oportunidad, así que le dije que tenía agenda para el día siguiente. Volvió a venir y me dijo que lo había pensado muy bien y yo tenía razón. Entonces iba a pedirle el divorcio a su esposa, pues él quería que ella fuera feliz aunque fuera sin él. Y yo, cegada por mi inmadurez, no había medido las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y le dije que lo felicitaba, que nunca había tenido un paciente tan sensato y con tantas ganas de sanar sus heridas. Entonces le di mi número telefónico y le dije que podía escribirme en cualquier momento, sin importar el día o la hora, que yo estaba ahí disponible, a la orden y atenta para lo que él quisiera o necesitara. Que nada más era que él me dijera y yo con el mayor de los gustos haría lo que pidiera. Y le piqué el ojo para que supiera que mi oferta no era meramente profesional. Ay, no, amor, es que... Descarada, atrevida. Pues dicho y hecho, que esa misma noche me escribió preguntándome si podíamos vernos. Y yo me dije a mí misma,
Mí Mí misma. Este hombre no era realmente feliz al lado de su pareja. Ya se va a divorciar y no es tu culpa. Podemos salir con él y divertirnos porque está guapísimo. Fuimos a cenar, hablamos mucho, nos divertimos, bebimos un par de copas de vino, las cosas se dieron y actué como una mala sierva esa noche. Para resumir el cuento, iniciamos una relación al poco tiempo. Fui muy feliz al comienzo, pero me di cuenta que él me detenía cada vez que yo quería llevar lo nuestro al siguiente nivel. Estuvimos juntos 10 meses. Nunca quiso quedarse en mi apartamento toda la noche hasta amanecer. Me convenció de que después de divorciarse de su esposa y mientras encontraba dónde vivir él solo, estaba quedándose en el apartamento de un amigo y por eso no podía llevarme allí. Pues le daba pena abusar de su confianza. Y la gota que rebosó la copa fue cuando me dejó plantada en Navidad y Año Nuevo, pues no quiso ir a compartir esos días con mi familia, poniéndome excusas ridículas. En enero, entonces fui muy sincera con él. Le dije que realmente lo quería y que mi intención era llevar la relación al siguiente nivel, pero sentía falta de compromiso de su parte. Así que le pregunté por qué estaba poniendo esas barreras. Al comienzo me dijo que estaba exagerando, que él sí me quería, que todo estaba en mi mente y cada vez se ponía más nervioso. Lo puse entre la espada y la pared preguntándole cada vez más y más cosas, pues yo necesitaba saber ya si íbamos a continuar a mi ritmo o no. Y si él no quería nada serio conmigo, pues terminaría con eso de una vez. Probablemente, para sorpresa de nadie, me confesó que él nunca se había separado ni divorciado de su esposa, que la amaba y su matrimonio estaba mejor que nunca, pero que realmente disfrutaba de mi compañía y quería continuar con lo nuestro. ¿Ah? Yo, que soy una mujer cínica, pero sé reconocer cuando me he equivocado, sonreí y le dije que me lo merecía, que yo misma me había buscado todo lo que me había sucedido, así que no haría ningún escándalo ni ningún reclamo. Le agradecí por todo, le dije que habían sido 10 meses espectaculares y le pedí que por favor jamás en su vida me volviera a buscar. Él me rogó que por favor lo perdonara y que habláramos porque teníamos que encontrar una forma de que lo nuestro funcionara. Yo simplemente le di la espalda y a mi barco le llamé Libertad. Bueno, primero me marché, ¿no? Dice, y me fui. Al día siguiente, en mi trabajo, le conté todo a una compañera de trabajo. Éramos medio amigas. No le tenía tanta confianza, pero yo sabía que necesitaba desahogarme y ponerle palabras en voz alta a todo lo que me había sucedido para poder superarlo pronto. Así que le conté con detalles. Ella también es psicóloga y entendió que yo estaba haciendo terapia y amablemente me escuchó. No solo por condescendencia, sino porque es tremenda chismosa. Tanto que fue ella quien me recomendó la página de Ruth y además quien me convenció de enviar mi historia. Cuando me escuchó, me dijo que efectivamente yo me lo había buscado, pero que con todo respeto, ella no era nadie para juzgarme. También me contó que ella había atendido a la esposa del tipo, pues había venido también después de él a terapia, y me preguntó si quería que me pasara su número telefónico para que yo le contara todo. Y ya sé que el chisme hubiera estado mucho mejor si yo hubiera armado el escándalo de la vida y le hubiera dicho la verdad a la esposa. Pero era mi primer empleo, ya iba a cumplir un año allí y necesitaba el trabajo. Así que le pedí a mi amiga que por favor no dijera absolutamente nada a nadie. Todo esto sucedió por allá en el año 2006. Desde entonces no he vuelto a ver al tipo. Trabajé 3 buenos años en ese lugar y ya no volví a enamorarme de ningún otro paciente nunca más. So dirty, but your love so sweet.